Hola, hola, ¿qué tal a todos, gente? Espero se encuentren súper mega bien. Mi nombre es Camilo Meneses, soy colombiano y el día de hoy vamos a hacer un video muy interesante y es reaccionar a 10 datos curiosos o interesantes sobre la cultura inca. Ya les había comentado en algunos videos anteriores de que tuve la oportunidad de viajar por Perú. También pasé fin de año en la ciudad de Cusco, que fue hermosísima, fue una experiencia maravillosa y pues vamos a reaccionar a ver cuáles son los 10 datos curiosos de la cultura inca. También les comento de que tengo un canal alternativo en el que me dedico a hacer videos de viajes. Si de pronto a alguno de ustedes les interesa, por aquí o por acá les voy a dejar el link del canal. Bueno, así que pues no siendo más gente, vamos a reaccionar al video. Los incas, la sociedad que dio uno de los pasos agigantados en el mundo, cosa que fue muy interesante, puesto que tenían sistemas matemáticos, sistema postal e incluso llegaron a hacer hasta autopistas, algo que para la época era lo más avanzado. Son muchas las interrogantes y curiosidades que acá, en esta ocasión, te aclararemos y te haremos saber con el mayor de los gustos, por lo que te decimos que te quedes hasta el final con estas 10 interesantes curiosidades de los incas. ¿Qué no sabías? Los incas son muy innovadores. Imagínate, los incas, a pesar de que no estaban en una época actual, estaban avanzados de una forma increíble. De tal manera que hicieron hasta una carretera. De hecho, fue un sistema de carreteras con más de 28.000 kilómetros de caminos, cosa que es un hallazgo, puesto que en ese momento no se conocía prácticamente nada. Descendientes del sol. Los incas tenían ciertas adoraciones, digamos, especie de dioses que según ellos seguían. En este caso ellos adoraban al dios Inti. Se dice que el emperador inca supuestamente era un descendiente directo del dios del sol, pero en lo personal no se puede corroborar dicha información, pero sí que le tenían fe. ¿Tú qué crees? ¿Era o no descendiente? Déjamelo saber en los comentarios. Tenían un sistema postal. Imagínate, los incas tenían en cierto modo un tipo de sistema postal. Esto donde los mensajeros de relevo corrían en especie de puentes de cuerda para poder entregar comunicaciones al siguiente equipo. Estos son los llamados mensajeros. Ellos vivían en parejas. Mientras uno dormía, el otro estaba alerta para llevar los mensajes de una forma satisfactoria. Hasta hacían cirugías. Es increíble. Los incas en su momento hacían ciertas cirugías para ciertos problemas. En muchos casos eran cirugías de cráneo. Para ser exactos, en su mayoría eran exitosas, por lo que también avanzaban en el lado de la medicina, si se puede llamar así. Papa. Este punto es ultra interesante, porque gracias a estos personajes se conoció la papa en muchos lugares de Sudamérica. Para que te hagas una idea, los incas fueron los primeros en cultivar la papa en el Perú. ¿Qué tal? Un avance brutal. Inteligentes y matemáticos. Los incas, en su afán de innovar, inventaron ciertas formas para sacar cuentas. Ellos tenían un sistema de cuerdas anudadas y de colores para hacer registros matemáticos e incluso como una especie de lenguaje, cosa que llama bastante la atención de lo avanzados que estaban en ese momento. Muy buenos constructores. Como te podrás dar cuenta, los incas siempre se han caracterizado por ser muy buenos constructores. Ellos hicieron edificios y templos usando piedras, las cuales habían sido encajadas de una forma espectacular, por no decir perfecta. Nada podía deslizarse entre ellas. Esto era tan único que eran las edificaciones resistentes a los terremotos. Imagínate. Agricultores avanzados. Los incas se caracterizaron por mucho tiempo por utilizar técnicas agrícolas en cierto modo avanzadas, como canales y zanjas, para poder regar sus cultivos. Hacían un trabajo más que eficiente, muy rápido para la época. En el lado de la agricultura, eran precursores. Sistema educativo. Los incas pensaban en todo. Eran personas totalmente visionarias. Ellos hacían pruebas de inteligencia para sus niños. Según fueran los resultados, se les enseñaba a comerciar, o bien se les enviaba a la escuela para poder convertirse en administradores, o bien ser parte de la nobleza, cosa que hacía que todos fueran muy preparados. Casi desaparecen.
los incas casi desaparecen, ya que los chancas estaban por ganarles la guerra y destruir el imperio. Pero cuando Pachacútec subió al poder, le devolvió la confianza al ejército y los derrotaron. Bueno, muchachos, pues como tal el video ya se acabó. La verdad estaba bastante interesante. Creo que comentaban algunas cualidades o características del pueblo inca que los hizo sobresalir por encima de los otros pueblos de la época, y pues creo que para nadie es un secreto, incluso en el día de hoy, de que eran grandes arquitectos. Creo que una de las maravillas del mundo es Machu Picchu, y creo que la manera como algunas personas hoy en día estudian para poder entender la ingeniería y la inteligencia que los arquitectos de esa época tuvieron para poder construir semejante pueblo en semejante lugar donde las condiciones son extremadamente difíciles, era algo muy complicado. Y aún más súmele las condiciones de la época, que no habían herramientas, no había maquinaria, no habían de cierta manera como sistemas de seguridad confiables como los hay ahora, ¿no? Entonces pues es algo que para muchos es claro y evidente de que los incas eran grandes arquitectos. Entonces en esa partecita pues es algo que ya lo conocía. De todas formas no está mal recordarlo, reconocerlo nuevamente, estar atento a esa parte. También se mencionaba de que eran muy buenos agricultores de Perú, si no estoy mal. Viene la papa. Creo que en el video estaban explicando de que los incas fueron de los primeros agricultores en esta parte de la papa, y que pues supongo que después de que ellos empezaron a crecer, el imperio empezó a crecer, pues fueron empezando de cierta manera también a compartir un poco esta parte de la papa, ¿no? O el sistema de cultivo de la papa. Entonces ese dato sí lo había escuchado antes, esa curiosidad de que la papa era originaria, no sé si ciertamente del Perú, pero creo que de ahí vienen como las primeras personas que empezaron de cierta manera a cultivarlo y como a promoverlo, ¿no? Entonces, dato bastante curioso. Me gustaría también, si de pronto alguno de ustedes sabe, dejarme en los comentarios si precisamente es del Perú o si de pronto es de algún país vecino, pero el Perú lo fortaleció y lo compartió pues un poco más que los países vecinos, ¿no? Entonces, si de pronto alguno de ustedes sabe el dato más preciso, le agradecería si me lo deja en los comentarios. Otro punto también importante que se mencionaba es que eran buenos matemáticos y que también habían creado como un sistema numérico en el cual podían llevar como una manera de contabilizar. No sé, quizás lo que tenían en ganado, lo que tenían en cultivo, lo que tenían en propiedades. Entonces bastante interesante. Y creo que también cuando estuve en Perú hice un recorrido por el Valle Sagrado y tuve la oportunidad de visitar un lugar que estaba bastante interesante, y nos comentaban un poco lo del sistema matemático numérico, o lo del sistema como los incas aplicaban anteriormente para apuntar de cierta manera su información matemática, ¿no? Entonces era a través de nudos, y eso la verdad me parece bastante curioso. Quizás cuando uno no entiende bien el tema de cómo van a contabilizar en nudos, de pronto uno puede decir, uy, qué difícil, ¿no? Pero creo que supongo que si uno ya entra un poco más en el tema, se puede dar cuenta de que de pronto es mucho más sencillo de lo que uno lo imagina, ¿no? De todas formas, para la época me parece muy rescatable de que hayan tenido como esa creatividad para también tener como su manera de contabilizar lo que tenían, ¿no? Ya sea en propiedades, ya sea en cultivos, ya sea en animales. Entonces bastante interesante esa parte. Lo otro que también me parece curioso es que se comenta de que también tenían como un sistema educativo en el cual trataban como de reconocer y de identificar qué niños tenían pues quizás una capacidad intelectual por encima de los demás, y al mismo tiempo reconocer que niños tenían capacidades como más, no sé, manuales, podría decirse de cierta manera. Entonces como que trataban de reconocer cada uno de los talentos que tenían los niños y los enfocaban en esas partes para que ellos se prepararan, se mejoraran y se especializaran. Que si de pronto este niño es bueno para la pintura, entonces va a ser un artista, ¿no? Que si este niño de pronto es bueno para las matemáticas, entonces va a ser una especie de contador, ¿no? Que si este niño de pronto es inteligente para poder transmitir información, entonces supongo que le enseñaban cómo mejorar la manera de poder hablar frente a muchas personas.
Entonces me parece bastante curioso porque acá en Europa, no sé si en todos los países, pero aquí en Luxemburgo donde vivo, se hace de una manera similar. Cuando inicias en la escuela hay un proceso como de 3 o 4 años en los que la misma institución va midiendo tus capacidades intelectuales y según en lo que te destaques, después cuando pasas a la secundaria, tengo entendido de que te enfocan más en ciertos temas. Obviamente del todo no es como para muchos no es agradable porque hay personas quienes les va bien en las matemáticas pero no precisamente les gustan las matemáticas. ¿Me entiendes? Entonces acá el sistema es mucho más rígido, entonces si ellos ven que tú eres bueno para las matemáticas, te enfocan sí o sí en las matemáticas, aunque no te guste. Y yo creo que ahí he tenido muchos amigos aquí en Europa que no se sienten del todo bien, que hicieron carreras relacionadas a temas matemáticos cuando les gustaba un poco más, no sé, la psicología, el arte, la actuación, el teatro. Entonces como que su fuerte eran las matemáticas, pero su gusto y su pasión iba por otro lado. Entonces esa partecita no sé si de pronto en esa época también se tenía en cuenta de pues reconocer si el niño se interesaba en cierto tema o no. Me parece curioso, me parece bastante curiosa esa parte. Otra cosa que también es muy conocida y muy popular es que se comenta que los incas tenían mensajeros. Eso sí me parece loquísimo, me parece extremadamente loquísimo. Según tengo entendido, los mensajeros podían llegar a correr por días seguidos, ¿no? Obviamente tienen que dormir, descansar y hacer sus necesidades en algún momento, ¿no? Pero que tenían un estado físico tan presente que podían llegar a recorrer kilómetros y kilómetros por horas, por días. Es una completa locura realmente. Pues la verdad son datos que me dejan sin palabras, son datos que pues se basan en base a lo que han investigado, ¿no? A lo que las personas que se dedican a recopilar información de la época pues van reconociendo o encontrando, ¿no? También lo del tema de las cirugías en los cráneos, sí también lo había escuchado y precisamente hace como una semana estaba mirando Facebook y encontré una información relacionada a que se seguían estudiando algunos métodos de cirugías que se habían aplicado, que habían hecho los incas en su momento para algunas personas. Según lo que leí en un pequeño artículo, decía que las cirugías muchas eran exitosas, pero que pues manejar esta parte del cráneo en esa época, incluso hoy en día, es algo muy delicado. Muchos nos explican cómo llegaron a tener éxito en su momento, ¿no? Entonces son datos bastante curiosos. Yo creo que yo me quedo más con ese dato y de pronto con la capacidad que ellos tienen de arquitectura, con la visión, con la inteligencia, o sea, esa capacidad de ser visionarios y de poder construir semejantes construcciones que pues ellos hicieron, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Construcciones, ¿no? Pues de manera general, la verdad el video estuvo bastante interesante, estuvo como corto, ¿no? Creo que duró como 4 o 5 minutos, pero la verdad creo que resume de manera general temas bastante importantes de la cultura inca. Así que pues eso, chicos, esto fue todo por el video reacción. Si de pronto alguno de ustedes quiere dejarme un comentario para hablarme un poco sobre algún dato curioso de Perú, o si de pronto de algún dato curioso de otra parte de Perú, pues me lo puede dejar con mucho gusto. Y si de pronto alguien quiere que reaccione a algún video, me lo deja también y yo con mucho gusto trataré de reaccionar al video. Así que pues eso fue todo, espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.